Dame la sangre. Ok, bien, ya se van uniendo más compañeros. Vamos a esperar un momentito para iniciar. Iniciamos ahorita un minutito más. Te quito una poco, te la dejo también. Bueno, bien, si les paramos, vamos a dar inicio. Hay hasta ahorita 28 compañeros participando. Esperemos que se vayan sumando más compañeros. Ok, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, bueno, miren, esta va a ser la última presentación de este segundo parcial. Quedando al pendiente, ahorita al final nos ponemos de acuerdo la fecha para el examen. Yo estoy pensando tentativamente que fuera el viernes 8 de mayo. Entonces, por ahorita que están ya todos juntos, la mayoría lo ponemos a consideración. De hecho, el examen va a ser por plataforma de aula virtual. Ya nos pondremos de acuerdo con el horario, porque sí tiene que ser un horario muy específico para que puedan ingresar y puedan resolver el examen. Y bueno, vamos a dar inicio. Miren. Vamos a hablar de evaluación de pruebas diagnósticas. ¿Para qué necesitamos evaluar una prueba diagnóstica? Bueno, pues ocupamos evaluarla para saber qué tan eficiente está siendo el campo para poder detectar aquello que estamos buscando. Esa es realmente la finalidad. Pero vamos a ver cómo le podemos hacer para evaluar esa prueba. Primero, tendríamos que responder a la siguiente pregunta. ¿Esa prueba que estamos utilizando detecta bien los animales enfermos? Realmente cuando hablamos de la detección de animales enfermos, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Quién me dice? ¿Qué característica de esa prueba diagnóstica estamos hablando? Es una característica intrínseca y que decíamos en la clase pasada que no está influenciada por la prevalencia. Nada tiene que ver la prevalencia. ¿Cuál sería? Era la sensibilidad, efectivamente. Luego, si hablamos entonces de otra característica más, que dice, identifica bien a los animales sanos, ¿de qué característica intrínseca de la prueba estamos hablando? Es la especificidad. Es correcto, la especificidad, desde luego. Ok, luego, ¿cuál es la probabilidad de certeza de los resultados obtenidos con la prueba? ¿Qué característica extrínseca de la prueba estamos hablando? ¿Cómo se le llama? Y que esa sí está influenciada por la prevalencia de la enfermedad. ¿No es el valor predilecto? Predictivo. 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 Es efectivamente valor predictivo negativo o valor predictivo positivo. ¿De acuerdo? Pues sí nos queda bien claro. Pues hay características intrínsecas de la prueba que no están influenciadas por la prevalencia y hay características externas de la prueba que sí están influenciadas por la prevalencia, como son los valores predictivos positivos y negativos. Ok. Y sin embargo, yo hago hincapié en esto último que ven aquí en la parte final de esta diapositiva. Dice, considerar que la definición de caso puede modificarse con el tiempo. A ver, ¿a qué me refiero? En este momento, con lo que estamos viviendo allá afuera de nuestras casas, los problemas tan serios de esta pandemia, seguramente, bueno, se tiene ya establecido a nivel mundial, desde luego a nivel nacional con más razón, ¿qué define un caso? Y hasta ahorita, bueno, hemos escuchado, nos han bombardeado con multitud de información, ¿verdad? Nos dicen que si ya una persona
presenta, por ejemplo, yo ayer escuchaba que ya los diagnósticos de neumonitis y otro tipo de afectaciones ya se consideran ya de antemano y por default como si fuera COVID-19. Pero se tendría que tener bien establecido con toda certeza qué características en lo particular debe reunir el paciente o la población que estemos tratando o que estemos por ahí abordando para saber si está de acuerdo con la definición de caso o no. Es decir, es aquella serie de pruebas que se hacen de manera progresiva para poder definir si estamos ante un caso de una enfermedad en lo particular o no. Y aquí dice, puede modificarse con el tiempo. Desde luego, sí se va a modificar con el tiempo porque seguramente pasa con muchos patógenos, como se predice que va a pasar con este, que pueda ser en el mediano y largo plazo un patógeno ya endémico. ¿De acuerdo? Y entonces la definición de casos seguramente va a tener sus diferencias sustanciales. Seguramente ya habrá otras pruebas montadas que identifiquen, por ejemplo, alguna característica fenotípica o genotípica del virus que nos hace hacer diagnósticos en un futuro de esta enfermedad. Y en nuestro ámbito veterinario, pues tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de fiebre porcina clásica, sabemos que pueden correrse pruebas de ELISA, pueden correr problemas de virus neutralización, pero al final tenemos pruebas que van a definir si es un caso o no. Y esas son pruebas que van una tras de otra, que al final nos definen si es un caso confirmado o no de la enfermedad de la que estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, eso para cualquier enfermedad lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué define un caso y cuándo no es un caso? Luego, ¿qué entendemos como prueba? De manera genérica, bueno, pues estamos habituados a tener relación con pruebas de tipo convencional. Puede ser, por ejemplo, algunas tan sencillas, tan básicas, y que eso no quiere decir que no sean importantes, como por ejemplo pruebas de California, una prueba de Wisconsin, una prueba de rosa bengala, una prueba de anillo en leche, una prueba coproparasitoscópica, un análisis histopatológico, pues todas ellas son pruebas. Entonces, en el entendido de eso que acabo de mencionar, entonces, ¿cómo definimos una prueba? Es cualquier dispositivo o procedimiento designado para detectar o cuantificar, un signo, sustancia, cambio tisular o respuesta corporal en un animal o en una población. Hay que tener muy claro entonces qué pruebas son las que mejor se van a adaptar para ese momento preciso cuando estamos ingresando al caso. Yo quiero que ahora piensen un poquito y se pudieran imaginar, si cierran sus ojos mejor, ¿verdad? Pensamos en una curva normal y ahora en esa curva normal, el inicio de la curva hacia su extremo izquierdo, pensemos que es el inicio de un proceso mórbido, un problema que inicia de infección en una población de animales. ¿Qué tipo de pruebas nos pudieran ayudar para poder descubrir si estamos enfrente de tal o cual situación? ¿Nos podrían servir las serologías para medir anticuerpos? ¿Nos podrían servir los PCRs? ¿Nos podrían servir los aislamientos de los microorganismos? Las improntas, las histopatologías? Depende de la naturaleza de la enfermedad en lo particular, depende de su historia natural de la enfermedad. Luego, si seguimos esa línea que es la curva normal y nos vamos a la parte más arriba de esa curva, entendemos que en ese momento es cuando los animales están manifestando signos clínicos, donde hay seguramente mortalidad, donde son las lesiones y los signos más característicos de la enfermedad. También habrá que pensar qué herramienta diagnóstica se presta mejor para abordar en ese momento el problema. Luego, ahora pensemos, bajamos en esa curva, nos vamos al extremo derecho, imaginemos que ya pasaron 15 o 21 días de que inició el proceso. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles pruebas se adaptan mejor para descubrir qué estuvo propiciando que iniciara ese proceso mórbido, ese problema de mortalidad de enfermedad? ¿Sí? Entonces, seguramente van a ser diferentes. Por eso se establece que no hay pruebas diagnósticas malas. Lo que hay son malas decisiones de cuál elegir para el momento en que estamos llegando a abordar ese proceso.
Eso nos lleva a lo siguiente, ¿verdad? Y si no comprendemos las características de las pruebas, no podemos conocer la calidad de los resultados que obtenemos, ni tampoco interpretarlos de manera correcta. Porque sería muy sencillo, pero a la vez absurdo, pensar que con todas las enfermedades, en todo momento, a cualquier hora, podemos hacer diagnósticos a través de PCR. Pues no, no es así. A pesar de que son pruebas sumamente sensibles, específicas, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es, ¿qué es lo que estamos buscando a través de una prueba de PCR? ¿Quién me dice? ¿Qué buscamos? ¿Qué tipo de prueba es PCR? Bueno, hay un montón de variantes. Buscas moléculas y específicas de la gente, ¿no? Bueno, de cualquier cosa que estés buscando. A ver, ¿quién más opina? ¿Quién más dijo por ahí otra cosa? Es replicar el ADN de lo que estás buscando en específico. Es correcto. Lo que estamos buscando es el material genético. RNA o DNA. Lo que pasa, luego confundimos y pensamos que son pruebas serológicas, ¿no? Es una prueba, de hecho, catalogada como microbiológica, que es muy diferente que digamos que podemos utilizar como muestra sueros, hisopados, fluidos, tejidos, heces, ese es otro boleto, ¿verdad? Pero son pruebas de tipo microbiológico, que efectivamente lo que buscan es el material genético. Entonces la pregunta es, de esa muestra que estoy tomando en ese momento propicio, bueno, no en ese momento, perdón, en ese momento que estoy yo abordando a ese grupo de animales, la muestra que estoy tomando, ¿realmente PCR me va a dar respuesta a lo que estoy buscando? Habría que hacerse la pregunta, ¿no? Bueno, luego entonces vamos a lo siguiente. Los valores en los que se expresan los resultados de las pruebas pueden ser de la siguiente forma. Primero, tenemos una primera clasificación, que son los resultados de tipo dicotómico. El resultado dicotómico se refiere a lo siguiente. Tenemos únicamente dos respuestas, sí o no, es decir, presencia o no presencia del patógeno. También lo podemos traducir como positivo o negativo. Ejemplo, tenemos las pruebas de aglutinación. Hay un montón de pruebas de aglutinación, ¿sí? Tan solo, por ejemplo, ahorita yo les comentaba, por ejemplo, la prueba de aglutinación, por ejemplo, en placa, la rosa de Bengala. Podemos hacer el diagnóstico de salmonelas, de Bruselas y de muchos patógenos. Y son pruebas que tienen también su importancia. Generalmente son pruebas que se les considera como pruebas de barrido, también llamadas pruebas screening, ¿sí? Ahorita vamos a retomar ese término de screening o de barrido, que realmente son pruebas con las cuales ingresamos a un grupo de animales que están aparentemente sanos, pero queremos saber si ese grupo de animales han tenido o no contacto con determinado patógeno. Entonces elegimos un tamaño de muestra, un cierto número de animales, tomamos muestras y generalmente corremos en un principio pruebas con resultados dicotómicos, por lo general. Luego tenemos otro tipo, que son aquellas pruebas que tienen resultados de tipo ordinal, y ordinal se refiere a orden. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos los títulos de sueros para enfermedades, perdón, para pruebas como inhibición de maglutinación, virus cero neutralización, o la otra se me ocurre, por ejemplo, fijación de complemento, en los cuales es una titulación del suero, y podemos tener, por ejemplo, lecturas como esta que estamos viendo aquí en la presentación, 1.50, 1.100, 1.200, o bien en otro tipo de titulaciones que manejan otro tipo de logaritmos, serían 1.16, 1.32, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llevan un orden. Si se fijan ustedes aquí, pasamos de 1.50 a 1.100, a 1.200 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Cada enfermedad en lo particular va a tener su punto de corte. Definíamos la clase pasada el punto de corte, aquella lectura en la cual nos define que a partir de esa lectura o de esa posición y hacia arriba estaremos hablando de casos positivos, y hacia abajo de ese punto de corte serían lecturas negativas a la presencia de determinado antígeno o anticuerpos que nos hacen referencia a la presencia de ese antígeno. Tenemos al final aquellos resultados de pruebas denominados continuos. Tenemos aquí un ejemplo bastante común, pruebas muy
muy habituales, que son, por ejemplo, las de Lisa, donde el fundamento de la prueba se basa en la medición de la densidad óptica, cambios en color, ¿de acuerdo? Y hablamos de que es un resultado continuo, puesto que aquí pongo el ejemplo, ¿no? Vamos a tener lecturas de densidad óptica de 3059, 3060, 3061, 3062, etcétera, etcétera, etcétera. Y son continuos. A eso hace referencia. Precisamente en estas dos últimas, tanto en los ordinales como en los continuos, siempre se hace dilución del suero. En el primero no, en los dicotómicos no. Confrontamos directamente el antígeno con el anticuerpo, si es que está presente en el suero, y vamos a tener un efecto, ¿sí? Yo aquí hablaba de aglutinación en el caso de los dicotómicos, pero no es el único. Entonces, seguramente allí en laboratorio habrán hecho o van a hacer pruebas, por ejemplo, ¿qué será? De precipitación, por ejemplo, precipitación en gel de agar. Esa es una prueba con resultado de tipo dicotómico, ¿sí? ¿Sí quedó claro lo que les acabo de comentar? Sí. Sí, Bueno, entonces digamos que generalmente tenemos dos tipos de prueba, así dos grandes bloques. El primero sería las pruebas de detección, y también denominadas de tamizaje, filtrado, cribado o screening. ¿Y a qué se refiere esto? Pues son pruebas que hacemos uso de ellas en poblaciones aparentemente sanas y en las cuales queremos identificar si está presente o no un problema de salud, es decir, si hay animales infectados. ¿Cuál es la particularidad de este tipo de pruebas? Básicamente decíamos que son de detección. No nos determinan finalmente si está presente o no la enfermedad. Únicamente son un indicativo de que por ahí hay algo y tendríamos que dar un paso subsecuente para poder llegar a un diagnóstico formal, ¿sí? Por eso, entonces, ¿cuál podría ser, para que seamos más claros, una prueba de detección? Por ejemplo, se me ocurre la que ya mencioné hace un momento, la prueba de anillo en leche. Imaginen ustedes que van, por ejemplo, los mandan a explotaciones lecheras a ustedes como futuros médicos. Y vamos a pensar que en esa ruta es una empresa que se dedica a pasteurizar leche. Y ustedes acuden a hacer el muestreo, por ejemplo, en tanque de leche, llevan ustedes su reactivo y acceden directamente al tanque de leche, toman una muestra y hacen su prueba de anillo de leche. Esa es una prueba de detección, ¿de acuerdo? Si yo estoy viendo que la reacción es positiva, entonces yo marco en mi bitácora que en el rancho fulano de tal, tengo que regresar, bueno, voy a reportar ya a la empresa que me dio positivo. ¿Qué tendremos que hacer? Pues programar con el productor, hacer el sangrado de animales para hacer a todos las pruebas que conocemos de tarjeta o rosa de bengala. ¿Y es confirmatorio de la infección? Pues no. ¿Eso dónde nos lleva? Sigue formando parte de las pruebas de detección, la rosa de bengala. ¿Qué pasa con los animales que dan positivo a rosa de bengala? ¿Qué les hacemos? Muestra de rivalmón. Efectivamente, nos llevamos esa misma muestra, esa muestra que ya tomamos, que hicimos alicuotas. ¿A qué se refiere el término alicuota? Sí lo habían escuchado, ¿no? Alicuota. ¿O no? No lo he escuchado. No. A ver, ese término, vamos aquí a anotarlo. Déjenme ver aquí. Ok. Aquí lo voy a escribir. La alicuota. Se refiere que tenemos que tener suficiente cantidad de suero tomado cuando hicimos el muestreo de los animales en la vena coxígea media. Tomamos un volumen de 3 a 4 ml de sangre. ¿Con qué tipo de tubo fuimos a trabajar? ¿Con tapa de qué color? ¿Rojo? Rojo. Tapa roja, efectivamente, ¿verdad? Porque lo que queremos es suero. De acuerdo. Entonces yo esperaría llevarme por lo menos 3 o 4 ml, porque esperaría que por lo menos el 50% de ese volumen sea suero, el cual luego yo voy a recuperar
para pasarlo a viales, ¿sí? O a tubos Eppendorf, y que se van a conservar ahí en el laboratorio. Entonces, es suficiente cantidad de suero para hacer la prueba de tarjeta, y si me sale positivo, pues como bien dijo una de sus compañeras, lo que se esperaría hacer posteriormente sería hacer la prueba de Rivanol. Ahora, ¿qué pasa si me da positivo a Rivanol, por ejemplo, de 1 a 200? ¿Sí? 1 a 200 ya se considera, desde antes se considera un usuario positivo. Pero vamos a pensar que varios me dieron de 1 a 200 positivos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién me dice? Bueno, lo que tendríamos que hacer, todavía no nos define un caso. Ese suero que está todavía bajo resguardo, tendríamos que solicitarlo, ya sea que el mismo laboratorio lo haga o lo haga la prueba un tercero, tendría que ser la prueba de fijación de complemento. Y esa fijación de complemento ya es la prueba definitiva. Ya es la que nos define si el animal realmente está bruceloso o no. Y entonces, si da resultado positivo, el animal debe irse a sacrificio. ¿De acuerdo? Entonces, hace un momento decíamos, hablábamos de la definición de caso. Este procedimiento que les acabo de narrar, prueba de tarjeta, bueno, prueba de anillo en leche, prueba de tarjeta, prueba de Rivanol, fijación de complemento, hasta todo ese proceso nos habla de una definición de caso. La que nos define el caso es fijación de complemento. Y alguien dirá, pues ¿para qué pierden tanto tiempo, hombre? Mejor vayan si sangren todo con fijación de complemento y se acabó el problema, ¿no? Pues no es tan sencillo, porque ¿cuánto nos cuesta una prueba de tarjeta? ¿Cuánto cuesta? ¿Alguien tiene idea? ¿Han preguntado en alguna ocasión ahí en el laboratorio de la posta? Para que se una idea, más o menos tendrá un costo de 7 pesos, 8 pesos aproximadamente. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta una fijación de complemento? Sin tomar en cuenta el envío al laboratorio, me refiero a la paquetería. Por cada suero debe estar costando ahorita sobre 60, 70 pesos aproximadamente. Entonces, pues no es tampoco enchilame la otra. Si yo tengo 3,000 animales en un establo, pues me es más fácil correr las pruebas en esa secuencia que ya mencioné. Nos vamos a ahorrar bastante dinero y vamos a ser muy específicos con aquello que queremos diagnosticar. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las pruebas de detección o pruebas de screening. Esas que ya mencioné en un principio. En el caso que acabo de mencionar, pues sería la prueba de anillo en leche y la prueba de tarjeta. Dice, por sí solas no confirman el diagnóstico. Es decir, únicamente nos establecen o nos ayudan a establecer un diagnóstico presuntivo. Por sí solas no son indicativas del tratamiento que se debe aplicar. Ok, entonces tenemos ahora el otro bloque. El otro bloque, vamos ahorita a mencionar en la siguiente diapositiva. Pero bueno, quiero aprovechar esta imagen que se apareció aquí al final. Hablamos de una línea de precipitación. Ya decíamos, este es otro ejemplo de pruebas de detección, aquellas en las cuales hay la unión del antígeno con el anticuerpo. Tenemos un medio de gel de agar y en la parte donde se une antígeno y anticuerpo va a haber una pequeña hundimiento o... Ustedes ya lo hicieron para imposta seguramente. Tenemos un efecto físico en el cual el agar se forma una línea, ¿sí? Y estamos hablando de que si estaba en el suero problema, estaban presentes anticuerpos contra dicho antígeno, ¿sí? Aquí está bien. Esto fue lo que yo creo que hicieron ahí ustedes en laboratorio. La precipitación en gel de agar. Ok. Déjenme borramos esto. Busco aquí la bomba. Aquí está. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? Pasamos a las pruebas diagnósticas. Las diagnósticas, que es el otro bloque, son las que confirman o clasifican la enfermedad en cuestión y ante un resultado positivo permite la toma de decisiones. Entonces, ya sea segregar animales, sacrificar animales, etcétera. ¿De acuerdo? O tratamiento, según sea el caso. Y se indica en el tratamiento medida específica. La inferencia estándar al realizar esta prueba es que si la enfermedad está o no presente. Es decir, esa es la conclusión cuando realizamos ese tipo de pruebas. Y ya sin ninguna duda.
¿De acuerdo? Un ejemplo sería la seroneutralización, virus seroneutralización, emisión de macroglutinación, las ELISAs, la inmunofluorescencia, y bueno, hay muchas pruebas al respecto, ¿sí? Habrá que pensar en una situación como esta. Lo que está aquí planteándose es, por ejemplo, las fases de la respuesta humoral. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, dentro de ese grupo de animales de los cuales sospechamos que está presente una enfermedad, pero no estamos tomando en consideración si fueron vacunados o no? Vamos a pensar que los animales sí fueron vacunados. Aquí tenemos una primera dosis de esa vacuna, tenemos una respuesta de tipo humoral por parte de los animales, está compuesta por IgA, IgM, IgG, y que en una segunda exposición a ese antígeno, es decir, a una segunda dosis de vacuna, tenemos una expresión de anticuerpos mucho más elevada, más manifiesta, que dura más tiempo, y sobre todo a expensas de IgG, que son los anticuerpos de memoria. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos o queremos hacer interpretación de resultados serológicos. Habrá que pensar y siempre tener el antecedente si esos animales fueron vacunados o no, y además también la edad, porque si son animales muy jóvenes, es muy probable que lo que estemos por ahí observando de anticuerpos sean más bien anticuerpos pasivos que el animal los adquirió a través del calostro, o si son aves, a través del saco vitelino. En este caso, lo que pasa con las aves, ¿verdad? Tenemos un ovario, tenemos anticuerpos circulantes en la mamá, pasan finalmente a la yema, se producen en el oviducto las albúminas o las claras que llevan IgA, y al final tenemos entonces un embrión en desarrollo, el cual a través del saco vitelino se va a absorber IgG, que en las aves se llama IgY, y además el embrión en desarrollo pues está tragando esa albúmina, se está hidratando, y a su vez está llevándose dentro de sí las IgA, los anticuerpos de mucosas. ¿De acuerdo? Bueno, otra consideración más. Acuérdense que estamos hablando de la evaluación de pruebas diagnósticas, pero ahorita quiero yo poner el contexto. ¿Qué puede estar pasando alrededor de ese proceso al cual yo estoy queriendo evaluar a través de una prueba diagnóstica? ¿Qué puede estar pasando en ese grupo de animales? Bien, aquí tenemos lo que se conoce como efecto rebaño de las vacunas. Quiero pedirles de favor que primero se fijen en esta parte de la diapositiva, en la parte izquierda, donde tenemos una gran cantidad de elementos de color azul que nos indican individuos no inmunizados, es decir, que no fueron vacunados, pero que se conservan sanos. Tenemos otros en color amarillo, que son individuos inmunizados, es decir, que fueron vacunados y que están sanos. Pero también tenemos, aunque pocos, individuos no inmunizados, no vacunados, que están enfermos o en periodo de contagio, un periodo de incubación. ¿De acuerdo? Imaginemos que en ese grupo de animales, por ejemplo, gallos, borregos, cerdos, lo que ustedes se les imaginen, que esos animales se hizo un proceso de vacunación de manera totalmente inadecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Fíjense, otra vez, seguimos analizando esta población de color azul, en su mayoría. Aquí no se habla de personas, dice, hay una señora mayor que está débil, un individuo que está trasplantado con inmunodepresión, bebés aún no vacunados, todos ellos son individuos sanos, todos están en color azul. Luego otro más dice, cree que las vacunas enferman, no son naturales y son malas. No se enfermó nunca, así que debe ser verdad. Otro más que dice que y también causan autismo. Entonces, por esa idiosincrasia, esa pues malas creencias, pueden llevar entonces que esa población que se conservaba más o menos, bueno, que se conservaba sana, excepto unos poquitos casos de personas que llegaban a enfermar. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar al paso del tiempo? Esto puede pasar en meses, en años o en décadas, y si algunos miembros de la población están inmunizados, la enfermedad contagiosa se disemina entre algunos miembros de la población. Fíjense, al paso de un tiempo, tenemos entonces ahora la gran mayoría
son individuos enfermos. Algunos de ellos murieron, otros desarrollaron enfermedades contra ese patógeno. Otro más, bueno, hizo uso de terapias no correspondientes al proceso que estaba ocurriendo y muere. Y si esto pasa cuando la mayor parte de la población no se vacuna. Aquí viene con lo que estamos hablando, cuando hablamos de evaluación de pruebas diagnósticas. Piensen ustedes, tradúzcanlo en animales. Cuando queremos hacer diagnóstico, tendríamos que tomar en consideración qué está pasando con esa población. ¿La población fue vacunada o no? Y si de verdad, bueno, dicen que vacunaron, habrá que pensar, bueno, ¿y quién lo hizo y cómo lo hizo? ¿Estaba capacitado? ¿Respetó cadena fría? ¿Respetó la dosis? ¿La vía de administración? ¿Cuántas personas lo hicieron? Y entonces eso nos puede llevar a sacar conclusiones muy interesantes y deducir que entonces, a pesar de que hayan sido vacunados los individuos, pues no se hizo de la manera correcta y por lo tanto no quedaron inmunizados. Vean, aquí tenemos un ejemplo para que nos demos una idea de este es un resultado real. Estas aves, era cuando teníamos polvo de engorda ahí en la posta, ya hace un ratito de eso, por ahí viene la fecha, aquí 2010. Bueno, en aquel tiempo me llevé a los alumnos, hicimos sangrado de animales, y ven aquí, vemos en el extremo derecho, es una prueba de ELISA, de IDEXX, tenemos la media geométrica, tenemos el promedio de anticuerpos, la desviación estándar, el coeficiente de variación de 42.7, título mínimo, título máximo, y la fecha y la dilución. Ok. A ver, primero quiero que veamos aquí el histograma. En este histograma tenemos 18 perfiles de grupo. ¿A qué se refiere cada perfil de grupo? Se refiere aquí estamos hablando entre el 1 y el 2 y el 3, el 3 y el 4, etcétera, etcétera. Tenemos cientos de uniones antígeno-anticuerpo. De manera muy general, debo decirles, muy general, con toda la salvedad del caso, es que en pruebas de ELISA, y hablando de aves, aquellos perfiles que están entre 1 y 3, nos hablan de animales que están protegidos, ¿de acuerdo? Pudiendo llegar inclusive hasta perfiles 18 o 17, siempre y cuando los animales hayan sido revacunados varias veces, ¿de acuerdo? Ok, de acuerdo a lo que yo estoy observando, sí, de bote pronto, yo estoy viendo que aquí, en total de sueros, aquí dice que son 9, y efectivamente aquí son 4, acá es 1, llevamos 5, más 3, 8, más 1, 9. Entonces tengo 4 sueros en perfil 2, 1 en perfil 3, 3 en perfil 4 y 1 en perfil 5. Aquí tengo el título individual de cada suero. ¿Sí? Aquí está en cada uno de los pocillos. Tengo aquí mis controles positivos y negativos. Y tengo aquí los 9 sueros. En qué pocillo, en qué posición quedaron mis sueros problema. Tengo aquí la densidad óptica, la edad de los animales, que son 4 días. S sobre P es muestra sobre positivo, es una fórmula que aplica el software en automático. Nos da el título individual de cada suero, lo que vemos aquí. Y vemos aquí al final, bueno, aquí es el perfil de grupo al cual pertenece, los que ya vimos aquí arriba. Al final dice el resultado positivo. Hay que tener cuidado con la interpretación, porque positivo se refiere a que sí está detectando anticuerpos, ¿de acuerdo? No está diciendo que sea positivo esa enfermedad, que por cierto, aquí esta enfermedad de la que estamos hablando es de Gumboro, infección de la bolsa faricia. ¿Sí? Entonces, aquí nos está mostrando que los animales están positivos a la presencia de anticuerpos y que de acuerdo a los perfiles de grupo, estoy hablando que son animales que están protegidos. Ahora, son animales de 4 días. ¿De dónde les viene la inmunidad? Porque no los hemos vacunado. ¿Quién me dice? Inmunidad pasiva, ¿no? De la yema del huevo. Totalmente de acuerdo, muy bien. ¿Sí? De hecho, a las gallinas se les vacuna más o menos entre la semana número 16 y 18, antes de que rompan postura, se les vacuna contra Gumboro con una vacuna en emulsión, es decir, con una vacuna a virus inactivado. Pero no es para que defienda la gallina desde cuándo se le atrofió la bolsa faricia, que es el órgano blanco, ¿verdad? Realmente es más bien para que produzca anticuerpos y haga el pasaje al pollito. Si fijan aquí, dice, el coeficiente de variación
refiere a la variación en el porcentaje con respecto a la media. Si yo veo, por ejemplo, en este ejemplo que estamos aquí analizando, tenemos un coeficiente de variación del 42.7%. Debo decirles que para este caso que estamos analizando animales de 4 días de vida, el coeficiente de variación es razonable. Pudiera ser mejor, pero no está mal. Si yo tuviera coeficientes de variación del 70, 80, 100, 120%, yo diría es un desastre, porque eso me está indicando que puede haber aves protegidas, pero muchas que no lo están. ¿De acuerdo? Al final, si ustedes se acuerdan de bioestadística, el coeficiente de variación se refiere a qué tan uniformes, qué tan juntos están estas barritas aquí en este histograma. ¿De acuerdo? Entre más juntas estén, me habla de más uniformidad. Ok. Entonces hablamos de la evaluación de las pruebas. Tenemos una validez interna de las pruebas. Y se refiere a cuánto se aproxima una medida o resultado de una prueba a lo que se pretende medir. A ver, ¿a qué se refiere? Ejemplo, dice la capacidad para detectar los enfermos. En otras palabras, los casos. Hablamos de la sensibilidad. Y diferenciar de los animales sanos, es decir, de los no casos. Hablamos de especificidad. Entonces, esa es la validez que yo también se les mencionaba como característica interna de la prueba y que decíamos que no está influenciada por la prevalencia. Tenemos también, por otro lado, la validez externa y se refiere a la capacidad de la prueba para obtener resultados comparables en diferentes condiciones. Quiero que piensen en ustedes en unos 2 años o 3, cuando ya estén estudiando para su posgrado, y van a correr, por ejemplo, problemas de salud en animales, tendría que pensar en pruebas que tengan buena validez interna y externa. Cuando hablamos de la externa, es que si ustedes escogen una prueba diagnóstica, se tendría que tener reproducibilidad, ¿sí? Y tendría que tener repetibilidad, que es a lo que hace referencia aquí abajo, ¿eh? Que sea con resultados comparables en diferentes condiciones. Es decir, es una prueba que se puede estandarizar con cierta facilidad, que es confiable, y que por lo tanto les permite llegar a diagnósticos certeros. ¿De acuerdo? Dice, para la evaluación de una prueba diagnóstica, mediante la comparación de los resultados, se utilizan tablas llamadas de contingencia de 2x2 o tetracóricas, ya las que ya conocemos, las que estuvimos trabajando la semana pasada. Y eso para esto ya es familiar, ¿verdad? Hablamos de A, B y C, A, B, C y D. Tenemos la categoría verdadera, animales enfermos, en la parte superior. Y en el extremo izquierdo tenemos la categoría según la prueba, resultados positivos o negativos. Tenemos entonces que A son resultados verdaderos positivos, en D resultados negativos, verdaderos negativos, en B tenemos los falsos positivos y en C los falsos negativos. ¿De acuerdo? Y tenemos también pues, muchos programas que nos pueden ayudar a resolver este tipo de problemas como WinEpi, o tenemos aquí otro más, puede ser también el EpiInfo, que aquí no lo estoy mostrando, pero creo que más adelante por ahí tenemos un ejercicio de eso.